Vamos a realizar una reacción a la declaración institucional de Pedro Sánchez sobre los últimos acontecimientos internacionales y esas tensiones que está habiendo con Estados Unidos. Para algunos les recordará lo del embargo como una continuación de lo de Cuba, cuando Cuba ya está en vías de salir esa experiencia histórica de la historia, pero para otros lo verán como un polo que representa esa insubordinación fundante necesaria de la UE para que tenga una autonomía estratégica. Entonces vamos a ir escuchándolo y al final daré algunas conclusiones. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Buenos días, queridos y queridas compatriotas. Me dirijo a vosotros para informaros de la crisis que se ha desatado en Oriente Medio, de la posición del Gobierno de España y de las acciones que estamos llevando a cabo. Como sabéis, el pasado sábado Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, que a su vez respondió bombardeando de forma indiscriminada 9 países de la región y una base británica situada en un estado europeo, en Chipre. Quiero, ante todo, expresar la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán. La solidaridad es con los países atacados por Irán. ¿Lo es por los países atacados, en este caso Irán, por parte de Israel y de Estados Unidos? Parece que no. Desde entonces, las hostilidades han continuado, cuando no crecido, provocando centenares de muertes en hogares, en escuelas, en hospitales. Aquí cuando habla de escuelas y hospitales, ahí sí que está refiriéndose a que está sufriendo la población iraní o Irán en general, pero no lo expresa en los mismos términos que al revés. También el desplome de las bolsas internacionales y la disrupción del tráfico aéreo y del estrecho de Hormuz, por el que transitaba hasta hace muy poco el 20% del total del gas y petróleo mundial. Nadie sabe con certeza qué pasará ahora. Ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. De quienes lanzaron el primer ataque, no los nombra, es decir, esto es un clásico de la diplomacia, decir, bueno, para no irritar mucho, y en teoría, bueno, en el caso de Estados Unidos, un aliado OTAN, no nombró la persona. Bueno, esto, por ejemplo, el nuevo gobierno de Venezuela lo hace, cuando critica a algo a Estados Unidos, no nombra a Estados Unidos y no nombra a Trump. Cuba también ahora está haciendo eso, ¿no? Los que iniciaron el ataque, pues son Israel y Estados Unidos. Aquí se coloca en una posición de responsabilidad, de decir, estáis generando un caos extraordinario. Y es cierto, que Trump hasta ahora venía haciendo acciones limpias, incontestables en el sentido de tan abrumadores y tan eficaces que incluso estando en contra diciendo, bueno, esto no lo tenemos que tragar porque lo ha hecho limpiamente y con el menor costo humano posible, ¿no? Pero en este caso sí que es verdad que se atisba un poco también el caso de Gaza, ¿no? Una Gaza 2 en vez de una Venezuela 2 y en ese sentido es un punto para el presidente del gobierno, yo creo, a su favor. Pero tenemos que estar preparados, tal y como dicen los promotores, para la posibilidad de que esta sea una guerra larga, con numerosas bajas y, por tanto, con consecuencias graves también a escala global en términos económicos. La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. Es la misma que hemos mantenido en Ucrania o también en Gaza. En primer lugar, no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. En segundo lugar, no a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. Bueno, aquí es interesante, ¿no? Esta postura sí que tiene una coherencia discursiva, a diferencia de otros países europeos. Pedro Sánchez sí que lo mantiene. Pero hay una parte de falta de realismo político, porque los estados y los imperios en general no van a renunciar en última instancia a a la violencia o a la guerra o a la presión o a la intimidación, porque el sistema internacional garantiza algunas cosas, pero no todas, porque a veces hay espacios donde no hay
no hay ningún estado mundial que pueda aplicar la ley. Cuando no se puede aplicar la ley y cuando hay unos riesgos que cada estado lo establece así, existencial o no existencial o para su seguridad nacional, interviene y a veces hay potencias que lo llevan a la ONU, pero por los vetos mutuos, por el reparto de zonas de influencia, etcétera, no llega el derecho internacional allí. Entonces, defender el derecho internacional bajo toda situación, además de ser ingenuo, es que a lo mejor puede ocurrir que en tu estado tengas que actuar por una cuestión de necesidad al margen del derecho internacional. Otra cosa es que no lo veas justificado, que no lo veas una necesidad o que tengas otra propuesta que hacer sobre cambios de régimen o apoyo a la oposición iraní, o que no lo veas como una necesidad inmediata o que tal. Ahí no entra él. Y yo creo que sí que es un espacio argumental que queda, que le deja, por ejemplo, un pilar un poco frágil del discurso. Aunque es coherente en el sentido de que, bueno, países que no tengan medianos o pequeños, su gran baza es el derecho internacional, la multilateralidad, porque si no eres imperio, al final te tienes que juntar con otro imperio, porque simplemente ser antiimperialista con un país pequeño es como un suicidio, porque al final acabas asociándote a un imperio incluso peor. Entonces, aquí hay algo de ingenuidad, hay algo de no a la guerra, hay algo de movilización electoral, hay también un modo de ver el mundo que creo que le falta algo de geopolítica, ¿no? Pero bueno, también podría ser coherente con esa idea que hemos defendido aquí de imperio, de hacer a la UE como un imperio heterodoxo democrático. O sea que haría falta más realismo y más cohesión interna, y esto supone como una insubordinación al imperio, ¿no? Aunque hay que decir que las bases militares, que esta es una de las disputas, ya hay precedentes de no uso, ¿vale? Felipe González no le dejó a Estados Unidos usar las bases militares en la intervención de Libia, la primera, ¿no? La segunda fue apoyada por Zapatero. Pero bueno, sí que tenía un cierto respaldo de las Naciones Unidas, aunque muchos invocaron que no era así del todo cierto. Había una resolución, pero lo interpretaron de aquella manera, ¿no? También pasó un caso parecido con Afganistán. Pero bueno, es válida la argumentación con esas limitaciones, ¿no? En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. No a la guerra, resucitar aquel el de la guerra de Irak, ¿no? Que movilizó a tantas millones de personas. Pues esto sí que es una máquina de hacer votos. Pero, claro, yo mi duda es si Trump consigue liquidar al régimen de alguna manera sin que acabe en guerra civil o pérdida de la integridad territorial, que serían cosas gravísimas, que yo creo que sí que son principios que se podrían defender para un cambio de régimen y solidificar esa posición. Pero claro, si se convierte en una guerra de Irak en el sentido de que, aunque Trump siempre ha querido evitarlo, pero que va a necesitar meter miles de soldados, aunque intente hacerlo rápido, a lo mejor sí que les lleva más de las 4 semanas que ha dicho. Y a lo mejor les lleva unas decenas de miles de muertos. Entonces ahí ya va pareciéndose más a Irak y también con el pretexto de la, de la potencia nuclear, pues ahí también de querer hacer la bomba atómica, pues ahí ya tiene paralelismos con el otro de la guerra de Irak, con el tema de las armas de destrucción masiva. Aunque en Irak también siempre quedó la fragilidad del no a la guerra, de cómo cambiar ese régimen también, porque por las buenas no iba a ser. Entonces, queda esa situación de impotencia en relación a la oposición y queda la obligación moral de decir qué hacemos con la oposición esa. Simplemente le damos refugio, qué manera le apoyamos. Si tiene inestabilidad del régimen, ¿por qué no vamos a intentar que acabe con él? Y yo creo que más la debilidad de Irán, que era también su fortaleza, era que ellos sí apoyaban grupos, ¿no? El llamado eje de la resistencia, y que dentro de ese eje de la resistencia estuvo aquel súper atentado, ¿no? Que salió desde Gaza contra los kibbutz de Israel, ¿no? Y entonces ahí empezó toda esa campaña. Entonces hay que saber de dónde parte todo esto.
que era una manera también de disuadir la de Irán, pero también de dar motivos para una intervención propia, porque tenía todo un círculo ahí de intento de anillo de protección que en realidad también le servía de pretexto al resto para atacarles. Han acabado con el eje de la resistencia y ahora lo que quieren es acabar con, vamos a decir, la cabeza de la serpiente. Este sería el argumento de Israel y de Estados Unidos, yo creo. El mundo, Europa y España ya han estado aquí antes. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva, produjo el efecto contrario, desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. Bueno, inseguridad, pero no ha nombrado lo de la guerra por el petróleo, que no fue así exactamente, aunque bueno, se apoderaron temporalmente de pozos, pero después vimos que a la hora de la verdad eso no fue lo esencial, ni tampoco es lo que quedó como gran explotación, como gran motivo, ¿no? Lo de Irak tenía que ver más que nada con, yo creo, con la humillación del 11S, ¿no? Y un tema con el padre, ¿no? Del Bush padre, ¿no? Que le quedó la espina. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía y, por tanto, también de la cesta de la compra, del costo. Esto es cierto de lo que dice. O sea, cualquier conflicto que tú desencadenes es un impacto negativo en general, depende del país. Si son países productores de petróleo, puede que les venga bien, ¿no? A Rusia le puede venir bien, a Venezuela también. Pero sin duda esto puede ser un elemento que le da un punto a Pedro Sánchez de decir, oye, seamos responsables con la economía global. Que de Rusia también tengo un vídeo aparte sobre el tema de Irán que se puede ver, ¿no? Sobre el tema de hacia una transición neutral. Me preguntaban en el artículo, que precisamente es, ¿por qué no entramos en esta cosa que no entra Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, bueno, ¿tú qué modelo de transición tienes para Irán? Lo cierto es que este conflicto lo que está demostrando es que todas las narrativas de los geopolitólogos de YouTube son un fraude, ¿no? De estos de pro-BRICS, que en realidad Rusia ha dejado tirados a todos los aliados, ¿no? Y entonces esto es interesante, lo digo porque como he mencionado a Rusia que le puede beneficiar esto, bueno, políticamente es desastroso, económicamente eleva los precios del petróleo y puede ganar más ingresos públicos. Coste de la vida. Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces, un mundo más inseguro y una vida peor. Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak, si servirá para provocar la caída del terrible régimen de los ayatolás en Irán o para estabilizar la región. Lo que sí sabemos. Claro, si es terrible el régimen de los ayatolás, ¿cómo eliminas ese elemento terrorífico o terrible que hay allí? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Es que de ella no va a salir un orden internacional más justo, ni tampoco va a salir de ella salarios más altos, ni mejores servicios públicos, ni un medio ambiente más saludable. De hecho, lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Por eso, desde España estamos en contra de este desastre, porque entendemos que los gobiernos estamos aquí para mejorar la vida de la gente, para aportar soluciones a los problemas, no para empeorar la vida de la gente. Habla desde España, cuando muchas veces evita esta palabra en parte de la clase política gobernante, lo dice porque es muy transversal el sentimiento anti-norteamericano. Es verdad que ha habido un resurgir de un sector pro-israelí, pero claro, desde el 98 ha quedado un pozo ahí que afecta a izquierda y derecha, y la izquierda muchas veces no se da cuenta que le viene de ese pozo del 98. Y por eso también viene la solidaridad con Cuba en general, pese a todo el sacrificio, el autosacrificio, ¿no? Que esa es otra, es el quijotismo a costa de un pueblo sacrificado, que es el mismo caso de Irán, solo que en Irán tienen más talento para la ciencia o para la cohetería.
Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. Bueno, esto es una demagogia absoluta, ¿no? O sea, poesía política, podemos llamar algo así, ¿no? Pero la motivación no es esa, ¿no? De humo que por lo de Einstein. Bueno, lo de Einstein se ha utilizado, bueno, ha sido un festival de antisemitismo en general y después lo de los bolsillos, bueno, él siempre quiere hacer negocio, pero creo que en este caso tiene que ver con realmente acabar el trabajo que inició Israel y ya, bueno, hubo un bombardeo de los Estados Unidos a instalaciones nucleares y decidir cortarlo de raíz, ¿eh? Terminar el trabajo, ¿no? Tiene que ver con eso, yo creo. Y bueno, hay unas medallas que se quiera ganar Trump. Y bueno, en principio Trump electoralmente tendrá que pensar en pro de su proyecto, pero él en principio no puede reelegirse, a no ser que intente alguna trampa o esa cosa. Le gustó la idea de Zelensky de mientras que haya una guerra no hay elecciones. No sé si intentará una cosa de estas, ¿no? Pero en teoría él no tiene que tener tanta obsesión por el tema electoral. Aunque el prestigio en general yo creo que sí lo ve y sí que funciona él a favor del movimiento MAGA y puede que ponga una marioneta para que gane las elecciones y él siga mandando de alguna manera, indirectamente, ¿no? Los de siempre. Los únicos que ganan cuando el mundo deja de construir hospitales para construir misiles. Vamos a ver, España compra misiles, va a seguir comprando misiles, es decir, que cuidado con enarbolarte con estas cosas. Y es bueno, incluso sería bueno que ganara dinero España produciendo misiles. No sé si tenemos alguna empresa, no será muy importante, pero bueno, alguna cosa habrá de menor escala y es bueno que tengamos empresas. El problema es que solo lo tengan unos, otros imperios. Ante esta coyuntura, el gobierno de coalición progresista va a hacer lo mismo que ha hecho en otros conflictos y en crisis internacionales. En primer lugar, estamos asistiendo a los españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio y vamos a ayudarles a regresar a nuestro país, si ese, por supuesto, es su deseo. El Servicio Exterior y el Ejército están trabajando día y noche para articular dispositivos de evacuación. Es evidente que las operaciones son muy delicadas porque el espacio aéreo de la región no es seguro y porque su red aeroportuaria está gravemente afectada por los ataques. Pero nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y de que vamos a traerles de vuelta a casa. En segundo lugar, el Gobierno de España está estudiando escenarios y posibles medidas para ayudar a los hogares, a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos y que puedan mitigar con ello los impactos económicos de este conflicto, si es que fuera necesario. Gracias al dinamismo de nuestra economía y gracias también a la responsabilidad de la política fiscal del Gobierno, España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Aquí está diciendo de que tenemos musculatura, tenemos un margen de maniobra, incluso si nos pone un embargo Estados Unidos. Lo cierto es verdad que un embargo contra España pasa necesariamente por un debate con la Unión Europea y esta es una de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Entonces, este quijotismo no llega a ser hueco como el de Cuba y Venezuela porque tenemos a nuestras espaldas la UE. Tenemos diversificación comercial, aunque el gas y el petróleo, cuidado, porque tenemos una parte del pastel que viene de Estados Unidos, pero podríamos buscar alternativas. Y en última instancia, también te digo, si nos falla un imperio, nos vamos con otro. Habría que irse el tema de Rusia, aunque él ha estado muy implicado con Ucrania. Entonces, pues bueno, tenemos. Y después el estar dentro de la OTAN, que esto yo algunas cosas que a veces lo digo de broma, pero es verdad que ahora con Trump a lo mejor no se cumple, pero sí que se lo piensa dos veces, es que es más difícil que te ataque Estados Unidos si estás dentro de la OTAN. O es más difícil que te ataque la OTAN si estás dentro de la OTAN. Y además no te pueden echar. Entonces, tenemos como una ciertas espaldas cubiertas. Tenemos la capacidad, también la voluntad política, y lo haremos de la mano de los agentes sociales, como lo hicimos durante la pandemia, la crisis energética o recientemente la crisis arancelaria.
En tercer lugar, vamos a colaborar, como hemos hecho siempre, con todos los países de la región que abogan por la paz y por el cumplimiento de la legalidad internacional, que son dos caras de la misma moneda, apoyándoles con los recursos diplomáticos, también materiales, que se requieran. Vamos a trabajar con nuestros aliados europeos en una respuesta coordinada y que pueda ser definitivamente eficaz. Y vamos a seguir trabajando para lograr una paz justa y duradera en Ucrania y en Palestina, dos lugares que merecen no ser olvidados. Y por último, el Gobierno va a seguir exigiendo un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra. Y quiero además explicitarlo, porque sí, la palabra adecuada es exigir, porque España es un miembro pleno de la Unión Europea, de la OTAN y de la comunidad internacional. Y porque esta crisis también nos afecta a nosotros, a los europeos y por consecuencia a los españoles. Y por eso tenemos que exigir todo la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito ahora, no se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad. Recordemos cómo antes del inicio de la Primera Gran Guerra Mundial en el siglo XX, en agosto de 1914, alguien le preguntó al entonces canciller de Alemania cómo había empezado la Primera Guerra Mundial. Y él respondió encogiéndose de hombros y diciendo textualmente, ojalá lo supiera. Bueno, vamos a ver. Esto está comprando un poco el discurso de estos youtubers tipo Baños, tipo Jalife, de llega la guerra mundial, llega la tercera guerra mundial. Por este conflicto no va a ser, porque ya está claro que Rusia no se va a meter ahí. Rusia es amiga de Israel, ¿vale? Y no se va a meter, y China no se va a meter, y ahora ya China tiene la alternativa del petróleo ruso, o sea que incluso si le fastidia, y ya están diciendo que con lo que hay por el camino, China aguanta muchas semanas sin ningún rasguño, o sea que eh, no se atisba, de verdad. Es verdad que la novedad de ver las monarquías de petrodólares, los rascacielos afectados, Dubái, todo ese mundo de la economía, ¿no? Que de tantos ricos y bueno, que tienen su papel también en otras áreas probablemente económicas más relevantes de valor añadido, pues se les afecte, pues tiene un impacto global, pero yo no veo eso, yo no veo eso que vaya a una guerra mundial, no lo veo, no lo veo. Es más peligroso lo de Ucrania que lo de Irán, ¿vale? Y lo de una ilegalidad contra otra ilegalidad, pues bueno, también si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, pues eso está lleno de ilegalidades, ¿no? Y, ¿Y qué más? Bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, el tema de la neutralidad es interesante que la trabaje porque como tradición española, independientemente de las circunstancias y tal, pero bueno, tenemos esa tradición en los españoles que es interesante de neutralidad, entre comillas, muchas comillas, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si hay una tercera, ¿por qué no? Neutrales. Ojalá lo supiera. Muy a menudo las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos por culpa de errores de cálculo, fallos. Y hay que decir, España, digamos así, la península ibérica como zona de paz, esta idea que la mantiene sobre todo eh, América del Sur, que con Venezuela queda un poco tocada, y también el Atlántico Sur lo ha manejado esto de zona de paz. La península como zona de paz está ayudando también a la economía, porque nos viene migración del norte y del sur global, y traen sus ahorros aquí. Técnicos, acontecimientos imprevistos. Por tanto, debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela. Yo creo que tiene que centrar en lo que es contraproducente para los intereses de esas potencias, porque si habla simplemente de caos, está bien, ¿vale?
pero creo que si él intenta convencer, por ejemplo, a la opinión pública de esos países, de Israel o de Estados Unidos, o convencer a dirigentes de esos gobiernos que a lo mejor tienen sus dudas, tendría que ser más práctico, porque si hace una política del buenismo y del tema humanitario, está bien, siempre tiene que estar ahí, hay que perseguir ese ideal, pero creo que eso no va a afectar en las discusiones internas. Entonces siempre da la sensación de que es un autobombo, un discurso interno, de autoconsumo. o de Groenlandia. Porque la El caso de Groenlandia es muy interesante. Esperemos que no seamos la segunda Groenlandia ni la segunda Cuba. pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde Esto de que nadie lo está a favor de los ayatolás, esto se lo tiene que preguntar a algunos compañeros del gobierno, una parte del sector de Sumar y a Podemos, ¿vale? A lo mejor te dirán, bueno, si me dices si me gustan, no, pero es un régimen antiimperialista, tal, 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 porque claro, la ideología del antiimperialismo que rechaza el construir un imperio propio, ¿no? O tener un espacio propio grande, te lleva a defender todo tipo de regímenes autárquicos que disputen a otros imperios, especialmente el imperio norteamericano, que es el malvado, ¿no? Otros imperios no se cuestionan, ¿no? Como el ruso o el chino, ¿no? Entonces eso está ahí metido ahí en la ideología, además de la izquierda revolucionaria, y sí, eso sí existe, y él debería criticar por la izquierda también, que sí que existe, sí, apoyo, implícito o explícito, pero existir existe. También de un sector de la derecha, ¿eh? Porque muchos, hay algunos sectores medio pseudo-falangistas y rusófilos que también les parece, el régimen de Irán les parece cojonudo, como un franquismo chiita. luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. La ciudadanía española siempre repudió la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero no por ello apoyó la guerra de Irak, porque era ilegal, porque era injusta y porque no supuso una resolución real a casi ninguno de los problemas que pretendió resolver. Del mismo modo, nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres, pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática. Y él también tendría que tener en cuenta, y sabiendo que Israel es muy agresivo, pero también tiene que tener en cuenta todo lo que hizo Irán de apoyo a acciones terroristas contra Israel, el lanzamiento de misiles y tal, que puedes decir, no, es defensivo, no, es en solidaridad, puedes decir lo que quieras, pero tú tienes que tener en cuenta que si tú eres un Estado y estás dentro de ese Estado y defiendes los intereses del Estado como Israel, si tienes un elemento hostil como este que quiere tu eliminación, tú tienes que tener una agenda de defensa y de prevención y de liquidación de esos, de ese peligro. Entonces, tienes que poner en la piel también de ellos. Imagínate si España tiene un estado enemigo que está en el punto de mira, que tal, tal, tal. Que habrá algunos que digan que sí existe y se llama tal. Bueno, no voy a entrar en eso, pero él debería también ponerse en la piel de las potencias agresoras también porque ven un peligro, ¿no? Entonces, y ese peligro es verdad que se ha materializado en muertes. Y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas. Bueno, entonces sobre esta base no hace falta tener ejército, no hace falta tener policía, no hace falta saber de autodefensa, por favor, ¿eh? O pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Al contrario, yo creo que esta posición no es en absoluto ingenua, es coherente. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores. A ver, está bien en el sentido de que si es coherente, que quiere construir otro polo, pero lo que hay que hacer
es invertir en defensa, pero en nuestra defensa diversificando. Se está haciendo, porque al margen de los discursos, eso se está incrementando la defensa. Trump quiere que más y que le compren a él. Está haciendo, y por cierto, está haciendo una alianza España-Turquía bastante interesante, ¿eh? Y esto se lo dedico a los que sacan el tema del Lepanto como Gullo y tal. Eh, lo que hay que hacer es invertir más en defensa y tener un ejército fuerte. E intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Porque nosotros tenemos una confianza absoluta en la fortaleza económica, institucional y también diría moral de nuestro país. Y porque en momentos como este nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles. Bueno, para la narrativa pro-española, hispanófila, está bien esto. Yo creo que sí, porque también a los separatistas les dejan más con el pie cambiado. Raola, claro, ahora está, yo creo que ya estará diciendo hay que aliarse a tope con Trump ya y que Trump intervenga, extraiga al presidente y que declara la independencia. Pero la oportunidad total ahí. Cuidado también, pues esto hay que decírselo al presidente del gobierno, a Pedro. Mucho cuidado con enfrentarse a Israel y a Estados Unidos teniendo pues puntos, ¿no? Cicatrices ahí por donde puede atacar Estados Unidos, como es el País Vasco y Cataluña. Por suerte le coja contramano después de la derrota que tuvieron y ese empate técnico que ha habido posterior. Pero cuidado, a ver si el tema te lo vuelven a levantar con este asunto, ¿no? Y ellos son expertos en estas cosas, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí también es verdad, ahí la ideología de izquierda ayuda a compensar ese oportunismo que puede haber desde las derechas independentistas. Eso es lo que nos salva. Somos conscientes de las dificultades, pero también sabemos que el futuro no está escrito, que la espiral de violencia que muchos ya dan por sentada es absolutamente evitable y que la humanidad aún puede dejar atrás este integrismo de los ayatolás y también la miseria de la guerra. Algunos dirán que estamos solos en esta esperanza, pero tampoco es verdad. El gobierno de España está con quienes tiene que estar. Está con los valores que nuestros padres y abuelos fijaron en nuestra Constitución. España está con los principios fundacionales de la Unión Europea, está con la Carta de Naciones Unidas, está con el derecho internacional y, por tanto, está con la paz. Cuidado con este discurso de paz, porque intervencionismo siempre ha habido y España ha participado incluso con gobiernos del Partido Socialista. Entonces hay que decir en qué condiciones intervendrías. ¿Con autorización de Naciones Unidas? Vale. Pero esta doctrina de no intervención me parece nefasta, así como dicho, en general. Puedes decirlo en general como ideal, vale, pero a la hora del realismo, de la estrategia, de la política exterior y tal, tienes que decir en qué condiciones tu país sí que intervendría y en qué niveles, no solo militar, sino de influir, de dar armas. Por ejemplo, en Ucrania se interviene de manera indirecta, ¿no? O directa, pero sin soldados en el terreno. Entonces, sí que se interviene, pero hay varios modos de intervenir. También hay alguna serie de tópicos a veces de decir, no, es que esta gente que dice que va a implantar una democracia y después apoyan a Arabia Saudita. Cuidado con estas cosas. Evidentemente ningún país, ningún imperio puede atacar a todas las dictaduras simultáneamente si tuviera ese ideal de democracia. Siempre va a tener que priorizar. Y además, sobre todo el tema es el nivel de riesgo para sus socios, la inestabilidad que tenga propia, la fragilidad del propio régimen y la proximidad cultural que tenga o sensibilidad que se tenga con ese régimen, porque tengas un exilio dentro, porque tengas una espina clavada. Yo creo que Trump tiene varias espinas clavadas también porque él ya tiene una vida y conoce por la humillación que hubo con aquellos sucesos de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Con Cuba también lo tienen desde niño. Entonces, ahí hay cosas del fondo, ¿no? Que sí que y la proximidad también a veces ha alegado de por qué intervenir en Venezuela y tal, por qué hay tanta presencia del tema Venezuela en España. Y bueno, hay que decir de todo el tema de la presencia migratoria española allí, que es avasalladora de los años 60, 70, 80, y que forma parte de nuestro área cultural. Entonces es normal que haya ese debate, que
que nos interese más, por ejemplo, Venezuela, el sistema político venezolano, que el sistema político de Arabia Saudí. Pero claro, cuando un país es muy, muy estable y tiene una posición muy, muy débil, pues en la política de Estado se impone, la pragmática, las relaciones pragmáticas entre Estados se impone a la solidaridad que se queda simplemente en recibir refugiados. Pero cuando la cosa ya está tambaleando el régimen, ahí es donde viene el oportunismo, entre comillas, y todo el mundo interviene para prevalecer sus intereses si hay un cambio de régimen. Entonces hay que entender con realismo lo que es eso. No vale decir, no, es que esto no va de democracia. Bueno, vale, no va de democracia, pero siempre va a estar ese argumento por ahí. Y hay que ver caso a caso. Y la existencia pacífica entre países y su convivencia. Estamos además con muchos otros gobiernos que piensan como nosotros y también con millones de ciudadanos y ciudadanas que en toda Europa, en Norteamérica y en Oriente Medio lo que piden al mañana no es más guerra o más incertidumbre, sino más paz y más prosperidad. Porque lo primero solo beneficia a unos pocos y lo segundo nos beneficia a todos. Muchas gracias. Bueno, una cierta demagogia al final, pero bueno, la política es también teatro y esto también llega a los corazones y es normal. Es decir, tampoco no es un analista hablando en frío, sino es un presidente del gobierno que habla a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto aquí que no hay alusiones directas a Estados Unidos, las hay indirectas y bastantes, ¿no? Pero claro, acaba de llegar el embajador, que por cierto es de origen cubano, y entonces tiene ahí una patata caliente importante. Yo creo que Pedro Sánchez, que siempre se mueve al límite y con el riesgo, yo creo que él va a intentar, pues eso, no que la sangre no llegue al río, es decir, que al final no se llegue a un punto de no retorno con las relaciones con Estados Unidos, que con Trump es muy complicado esto, pero tiene la ventaja de Pedro Sánchez que está detrás la UE, que aunque a lo mejor no le guste esto, pero sí que se ve obligada a que no haya una ruptura de la unidad comercial si imponen sanciones Estados Unidos, aunque China ya lo hace, ya subdivide algunos países con otros, no sé si lo podrá hacer Estados Unidos. Y Pedro Sánchez sí que es verdad que en muchos países de la Unión Europea tiene simpatías, cuenta con simpatías por eso de la autonomía estratégica y un cierto antinorteamericanismo. Hay que decir que España no tiene esa cosa de los europeos transpirenaicos del deber moral de que nos intervinieron dos veces a favor de la libertad y después aquí pudimos desarrollar. Muchas veces hay gente que dice, cuidado que siempre que interviene Estados Unidos ahí no crece nada. Bueno, Europa transpirenaica sí creció y tuvo unos acuerdos con Franco con cierto beneficio económico del lado español. En otros países también el modelo de imperialismo de Trump es decir, dejar más prosperidad de la que había antes, que es lo que va a intentar con Venezuela y Cuba. Cuidado que está ahí con un modelo 50%, 50%, que yo creo que es un poco el modelo histórico, salvando todas las diferencias de lo que fue el modelo, el modo de colonización de la época barroca española, donde había una parte que se quedaba en el local de autofinanciamiento, autocentrada, y otra parte que se iba a la corona, que se iba a la metrópoli, y en parte ese dinero, también esa plata, se iba a financiar el siglo de oro español y todo lo que era todo ese esfuerzo intelectual y de la Escuela de Salamanca, etcétera. Entonces, cuidado con hacer caricaturas, ¿eh? Y vamos a ver, hasta ahora a Trump le ha salido bien. Vamos a ver si esto, y puede que en esta jugada le salga bien a Pedro Sánchez, ¿eh? Porque puede terminar como Gaza y lo de Gaza también es esa desproporción, esa capital moral que tenía Israel cuando recibió ese ataque, lo dilapidó, ¿no? Pero bueno, es verdad que según van consiguiendo derrotas brutales de todos esos grupos, pues hay una nueva realidad que se impone y, bueno, pues hay una serie de victorias militares que también, pues eso cambian también el modo en que se ve el mundo y cómo realmente el imperio norteamericano se vuelve a configurar
con fuerza como que sigue siendo la primera fuerza del mundo, aunque haya perdido peso económico, pero militarmente son los que dan la última palabra y vemos como Rusia y China están calladas. China realmente es verdad que tendría que ser osada si interviniera aquí, ¿no? Pero ellos no, ellos quieren asegurar el crecimiento interno, entonces no van a hacer nada. Sí que está la posibilidad de Taiwán, que sería como una forma de vengarse de todo esto, ¿no? Pero ellos la verdad que están manteniendo una cierta responsabilidad. Vamos a ver en lo que acaba más adelante, ¿no? Y ya para terminar, algunos tipos de conclusiones. Diré que, bueno, la posición de Sánchez es correcta, pero para mí es insuficiente si se queda en el marco de la ONU. Tendría que pronunciarse sobre si procede o no y de qué forma no contraproducente un eventual apoyo militar a la oposición iraní a tomar el poder. Portugal, que siempre podemos ver ese contraste sobre la base del Ajes en las Azores que ha sido utilizada y el de Rota y Morón, es España. Portugal, más allá de la folclórica y de última instancia alianza anglo, que por cierto, lo anglo aquí está dividido ahora, ¿no? Tiene miedo a que Trump, alguien le sople en la oreja y decirle, oye, vamos a conquistar la isla tercera de las Azores, que es donde está esa base militar. Sobre todo si se opone a que lo use Trump, ¿no? Entonces, cuidado, ellos también tienen miedo en Portugal de que, igual que con Groenlandia, se queden con Azores. Aquí nos llevaría a decir, cuidado, no se van a quedar con Morón y Rota, aunque llegó a decir Trump, cuidado que nosotros si queremos aterrizamos. Es verdad que no han querido llegar a ese punto porque todavía sí que es como un casus belli, ¿no? Y con Groenlandia, por ejemplo, han dudado, pero no han podido tampoco avanzar con esa velocidad, ¿no? Y sería más bien Canarias, ¿no? Que siempre se ha dicho y ha habido un acuerdo entre Marruecos y Estados Unidos recientemente sobre tierras raras y también subterráneas y muy cerca a las aguas de Canarias, de aguas en disputa, ¿no? De aquello del Sáhara Occidental. Y evidentemente Canarias siempre ha sido algo, un objeto de deseo del mundo anglo, entonces cuidado también con eso, ¿no? La no cesión de las bases para esta guerra tiene dos ventajas: el protegernos de atentados o, más raro, de misiles de Irán, que en principio no llegan, pero bueno, podrían ver la manera de llegar. Y dos, atentados, ¿no? Y dos, ponernos en valor las bases, ¿no? Como decir, oye, nosotros tenemos estas bases, son soberanas y lo prestamos, pero si somos buenos aliados, si tú fallas por tu lado, Trump, si nos ofendes, tampoco lo vamos a ceder. También es verdad que esto hay que hablarlo previamente y no han hablado ni unos ni otros, ¿no? No obstante, Trump nos puede imponer algunos costes económicos y tecnológicos, comerciales, vamos a ver. Por ejemplo, no dejarnos participar en la construcción de Venezuela o Cuba, o no vendernos equipamientos de defensa antiaéreas y otras cuestiones que a lo mejor pueden vetar e incluso inutilizar de nuestra tecnología militar. Es probable que haya algún tipo de acuerdo tácito, y que yo creo que a otro nivel, ¿no? Aunque no sea entre líderes, pero sí que a lo mejor entre responsables de defensa, de que, bueno, les dejamos hacer un poco, pueden utilizar las bases, evidentemente, a temas no directamente involucrados, pero hay otros de logística que podrían hacerlo. Es verdad que para temas de reabastecimiento he visto que no les dejan, es curioso, ¿no? De todos modos, yo creo que sí que las pudieron usar las bases las primeras 24 horas. El gobierno español puede decir, es que no teníamos la información. Bueno, vale, pero le fueron útiles, esas 24 horas que son decisivas. Y eso también Estados Unidos tiene que reconocerlo, fueron útiles, entonces no se queje tanto. Y bueno, es una prueba del funcionamiento del tratado y que esas bases son soberanas, que muchas veces sectores de izquierdas han dicho que no existe esa soberanía de España. Y sí que existe, como lo ha demostrado Pedro Sánchez, y en ese sentido hay que agradecerlo. Bueno, hasta aquí reacciona a la declaración institucional de Pedro Sánchez. Seguiremos todos estos temas de coyuntura geopolítica de cerca desde el Trapecio TV en YouTube. Muchas gracias.